Abramos nuestra Biblia, libro de Malaquías, capítulo 4. Malaquías, capítulo 4, versículo 1 al 6. Malaquías 4, versículo 1 al 6. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Joreb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana nos inclinamos y te damos gracias, Señor, ante que todo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. No teniendo ningún merecimiento, Señor. Pero ruego que bendiga a los hermanos presentes, que su espíritu, Señor, cada día pueda ir creciendo y fortalecidos. Y también te pido, Señor, que fortalezca su salud. Ha bajado mucho, Señor, la pandemia, pero no se termina. Y quizás debemos vivir junto con ellos para siempre. Que podamos estar siempre fortalecidos y atentos, Señor, de acuerdo con tu palabra. Te ruego, Padre, ahora que tú me utilices solamente como tu instrumento para entregar tu palabra de hoy a tu pueblo amado. Quédate con nosotros, Señor, guiándonos y protegiéndonos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El central, el núcleo o yema de la palabra de hoy es el versículo número 2. Versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en su sala traerá salvación. Es el versículo central del versículo que leímos hoy. La Biblia es la palabra de evangelio, que tiene poder de cambiar de la muerte hacia la vida, de la tiniebla hacia la luz, de la injusticia hace triunfar con justicia. Los profetas siempre proclamaban advertencias y del juicio por los pecados que tenemos. Pero también, a su vez, terminaba con consolación y hablando de recuperación. El capítulo 1 de Malaquías comenzó advirtiendo, indicando de los pecados imperdonables. Pero aquí en capítulo 4 también vemos sobre una esperanza de recuperación. Profetiza la esperanza. Y por eso podemos vivir con esperanza, basado en pacto eterno de Dios. Hoy habla la promesa que va a cumplir al fin del mundo. Cuando Dios juzgue con el fuego ardiente,
Solo los que temen a Dios serán salvos. Serán salvos, serán sanados con la luz del sol, como menciona aquí en el versículo. En versículo 1 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. No le dejará ni raíz ni rama. Viene el juicio. Y ese va a ser el día ardiente como un horno. Dios ha hablado. Dios de los ejércitos. No necesita explicaciones cuando habla de esto del día de como un horno, ardiente como un horno, que es el día de juicio. Y mandaría Elías, profeta Elías, que en otra palabra está hablando de Juan Bautista. ¿Por qué habla de Elías? Porque el pueblo de Israel sabía muy bien de Elías. No podías hablar en ese momento de Juan Bautista, que no tiene idea, no ha visto, ¿no? Y ese día que va a venir Cristo, habla el día de Jehová grande y terrible. Y ese día todo va a quedar quemado, no va a quedar nada, ni raíz ni rama. Y ahí dice que enviaría entonces Juan Bautista antes de llegue ese día. ¿Y cómo puede entonces interpretar esto, el día ardiente como un horno? Debemos poner en el lugar de Jesús. Pues estaba en la cruz, Jesús en la cruz. Él fue juzgado, ¿verdad? Injustamente, porque él no cometió ningún pecado. Fue juzgado en la cruz y pasó ardiente como un horno por nuestro pecado para salvarnos de nuestro pecado. Los que no creen en Jesús, los que no recibieron el Evangelio, también será juzgado entonces aquel día ardiente como un horno. En fin del mundo habrá una gran tribulación y también un juicio final. Los que creyeron en Jesucristo y recibieron el Evangelio tendrán vida eterna. Serán sanados con la luz del sol. Y los que no recibieron a Jesús, los soberbios serán destruidos. Y para ellos, entonces ese día será el día ardiente como un horno. Y continúa diciendo que debemos temer a Dios, el nombre de Dios. Versículo 2 dice, más a vosotros, los que temen mi nombre. Los soberbios, los malos que no recibieron, serán quemados, pero ahora más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Ellos van a pasar esto, pero ustedes va a pasar esto. Nacerá el sol de justicia. Cuando hablamos de temer el nombre de Dios, no es el temor, es el miedo, sino que es adorar y servir a Dios. Obviamente podemos tener temor porque éramos enemigos de Dios, éramos pecadores, enemigos de Dios. Y por lo que cuando paramos delante de Dios, claro, siempre tenemos temor. Sin embargo, a su vez también tenemos emoción de agradecimiento por su grandeza, por sus gracias que nos ha dado. Y gracias a esa gracia que nos ha dado, podemos parar delante de Dios. Por lo que el temor en el nombre de Dios es un temor santo. El temor que da el mundo nos produce preocupación, angustia, dolor y sufrimiento. Sin embargo, cuando paramos delante de Dios, con temor, nos da paz.
nos sana, nos da libertad y nos da perdón. Es totalmente diferente. En Proverbios capítulo 19, 23, explica de esta manera: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Temor a Dios nos protege. La Biblia dice que con temor a Dios nos abunda nuestra vida de la gracia. Por lo que vivir con temor al nombre de Dios es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y que es el origen de sabiduría. En Proverbio, capítulo 1, 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este es el mismo temor que estamos hablando hoy. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y también en Proverbio capítulo 9, versículo 10, habla: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento de Santísimo es la inteligencia. La inteligencia no porque tenemos mucho conocimiento, sino que conocer al Santísimo nuestro Dios. ¿Usted conoce a su Santísimo Dios? Amén. Amén. Sí, pues. ¿Verdad? Entonces ustedes son inteligentes, porque conoce a su Santísimo, a su Dios. Así es, hermanos. Tenemos que creer en el Señor con temor, ¿verdad? Y sujetarnos solamente a Él. Entonces, Señor, abrirá la puerta del cielo, la ventana del cielo, para bendecirnos, hasta sobreabundar. Es una promesa de Dios que hizo a nosotros. Y a su vez nos liberará de toda la atadura del pecado. Somos imperfectos, seguimos cometiendo errores y pecados. Y a pesar de todo eso, cuando salimos con temor a Dios, ante Dios, Dios nos ve nuestro corazón, nuestra fe, que amamos a Dios, ¿verdad? Amén. Amamos a Dios. Y por eso Dios ve ese amor y esa fe y nos bendice. Ahora, para poder llevar una vida con temor a Dios, no debe haber ninguna barrera entre Dios y nosotros. Debemos derrumbar ese muro de pecado. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como las granas, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Este versículo es muy emocionante. Muy, muy emocionante. Señor nos está llamando. Ven, sentemos y conversemos. Aunque tenga muchos pecados, lo voy a limpiar, lo voy a purificar. Va a quedar tan blanco como la nieve y también como la blanca lana. Cuando salimos delante de Dios, arrepentimos y somos purificados con su sangre, entonces llega la gracia de Dios. Cuando limpiamos, es limpiado nuestro pecado y salimos delante de Dios, llega la gracia de Dios, llega la bendición de Dios y produce el milagro. Pero Dios solamente menciona un solo camino, y eso es Jesucristo. Solo cuando creemos en Jesucristo y somos salvos, podemos salir delante de Dios. No hay otro camino. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es que exista muchos caminos, sino que está hablando que hay solamente un camino. Ahora bien, el Evangelio de Cristo tiene siempre dos caras. Ese es el juicio y la salvación,
Y la bendición y la maldición. El Evangelio de Cristo tiene dos filos. Para algunos, como fuego de juicio. Para otros, como luz, rayo de sanación. Cuando dice, más a vosotros los que teméis mi nombre, está hablando no solamente pueblo de Israel en ese tiempo, pueblo de Judá, sino que está hablando ahora, en nuestro día, a todos nosotros. Porque nosotros tememos el nombre de Dios, ¿verdad? Amén. Tememos el nombre de Jehová. Adoramos a Dios y servimos a Dios. Dios cura con rayo del sol. El sol tiene fuerza para sanar. Por lo que nosotros debemos temer a Dios, en nombre de Dios, creer solamente en Jesucristo y salir adelante. Porque Jesús es el sol de justicia. Y en versículo 2 dice, ¿cómo llega la gracia? ¿De qué forma llega los que temen a Dios? Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá la salvación. Creemos en Jesucristo y tenemos salvación. No es ninguna cosa nueva, ¿verdad? Siempre sabíamos y tenemos muy claro que creemos en Jesús y tenemos la salvación. El sol de justicia está refiriendo a Jesús que viene. Vendrá con justicia para establecer una nación justa, para juzgar el mundo. Cristo vendrá como luz en este mundo lleno de tiniebla. Así como la luz, así como el sol, ¿verdad? Hace vivir todos los seres vivos, Cristo también salvará a la humanidad, a todo aquel que cree en su nombre. Es una luz que va a sanar, luz misteriosa que va a sanar el universo. El padre de Juan Bautista, sacerdote Zacarías, había profetizado sobre Jesús en el Evangelio Lucas capítulo 1, 78 al 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, aunque nos visitó desde los altos las auroras, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestro pie por el camino de paz. El Señor es la luz del mundo. Donde hay luz no puede coexistir la oscuridad, la tiniebla. Todo el pecado, desilusiones, enfermedades, dolores, dificultad y sufrimiento desaparecerá con la llegada de Jesús, que es la luz. Antes de creer en Jesús, nuestro corazón estaba todo oscuro, en tiniebla. Cada vez que abrimos nuestra boca, hablábamos siempre de las cosas negativas. ¿Para qué viven? Vivíamos llenos de negativismo. Pero cuando se iluminó la luz de Jesús a nuestro corazón, desapareció la oscuridad, las sombras. Y nos llegó el gozo, nos llegó la paz, el perdón, y fuimos sanados. Sin embargo, el mundo está cerrado los ojos, en la visión espiritual. Y por lo que aunque llegó Jesús, no se dio cuenta de que llegó. Aunque está iluminando, si cerramos los ojos, no sentimos esa luz. Y si no abrimos nuestras visiones espirituales, tampoco entenderemos de Jesucristo. El mundo que no desconoce, que no conoce a Jesús, la Biblia nos habla. Evangelio de Juan, capítulo 1, 9 y 10. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Y el pecado había tapado su visión. Es como aunque el sol está iluminando, si las nubes se tapan el sol, no podemos ver la luz. Es así como nuestro pecado, como las nubes que tapa el sol. No podemos ver el Señor. Y luego dice, saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Es una expresión, una parábola, ¿verdad? Nueva era, nuevo tiempo, un nuevo rey que va a gobernar, un nuevo saneamiento. El pueblo va a estar gozoso, alegre. No sé si tienen experiencia de haber encerrado un animal, un perrito, y después le suelta para que corra. Se corren, saltan, contentos. Aquí está hablando de los becerros que estaban encerrados en su establo en la noche, ¿verdad? Y en la mañana, llegada de luz, lo sueltan para que corra. Se pone contento y empieza a saltar. Así estaremos, porque vamos a ser liberados de pecado y vamos a estar libres, con paz con el Señor. Disfrutaremos el verdadero libertad. En el pasado no teníamos ese gozo. Es como la mujer samaritana, después de haber conversado con Jesús, había recibido a Jesús, deja el balde de agua que tenía ahí, fue corriendo al pueblo a hablar de Jesús. Predicó el evangelio. En versículo 3 nos dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hollaréis, hollar, la palabra que nos ocupaba mucho en este tiempo, es pisar, ¿no? Cuando en el día de juicio, cuando Dios haga eso, ellos serán pisados bajo las plantas de nuestro pie. Esta expresión también habíamos visto en otra parte, ¿verdad? En Josué. Cuando Josué conquistó la tierra de Canaán, a sus enemigos tenían pisado con el pie en su cuello. Eso significa el triunfo final del pueblo de Dios. Ese día veremos que los malos quedarán como ceniza con el juicio de fuego. Los malos serán juzgados con el fuego y los que temen el nombre de Dios serán sanados. Jesús dijo a sus discípulos en el Evangelio Lucas capítulo 10, versículo 18 al 19. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Lo creen, verdad? Amén. Tenemos poder otorgado por Jesucristo, porque Dios nos dio el poder para pisar nuestros enemigos. Cosa que ya Jesucristo hizo en la tierra cuando vino. Venció a Satanás, venció a la muerte y venció a la Satanás. Donde está Cristo, donde llega Cristo, ya establece el reino de Dios. Y como triunfo final de los que temen a Dios, en Apocalipsis 5:10 expresa de esta manera, que dice, reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra junto con Cristo. Y esto sucederá completamente, perfectamente, cuando el Señor regrese y destruya a todos los malos. Y nos llega una, podría decir, consejo, nos anima. En versículo 4 dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo,
al cual encargué en Joreb ordenanza y leyes para todo Israel. Los que temen el nombre de Jehová también temen la palabra de Jehová. Por lo que debemos recordar la ordenanza y leyes que Dios nos ha dado. Dios entregó estas leyes y ordenanzas a su siervo Moisés en el monte Joreb. Se refiere también eso, el 10 mandamientos, ¿verdad? No había recibido el 10 mandamientos en monte Sinaí, alguien me puede decir, ¿no? Pero monte Joreb y monte Sinaí son el mismo monte, no que sean dos montes diferentes. Uno está en hebreo, Horeb, y otro está en griego. ¿Ya? Son mismo monte. La característica de esta ley ordenanza tiene una característica especial. Si cumple, es la bendición. Pero si no lo cumple, es la maldición. ¿Y por qué recalcará acá que recuerde la ley que dio a Moisés? En aquel tiempo, todos estaban en iniquidades, estaban en pecado y no cumplieron la ley de Dios. En muchas partes de la Biblia, en Apocalipsis, en el Evangelio de Lucas y en Mateo, todos hablan de el que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. La ley es como la hacha, como el hacha que está puesta a la raíz del árbol. Debemos obedecer con temor antes que llegue Cristo. El motivo que haya enviado Juan Bautista era para arrepentir y para que se obedezca. En versículo 5-6 dice, aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El día de Jehová grande y terrible, el día que va a llegar Cristo, el día de juicio. Gobernará toda la humanidad como el rey, ¿verdad? Y también salvará. Juzgará a algunos. Y aquí profeta Elías se refiere a Juan Bautista. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 17, dice, e irá delante de él como el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La historia de salvación de Dios llegará como un rayo sanadora, pero antes de eso, para preparar el camino, vendrá Elías. Jesús dijo que Juan Bautista no era Mesías, ¿no? Sino Elías, que hablan acá, que viene a preparar para sanar, para su herida en el corazón, dañado. Luego, la venida de Jesús lo hará ablandar el corazón endurecido. El pueblo de Israel y su corazón era tan endurecido que no escuchó la palabra del profeta y tampoco la ley. Finalmente viene el profeta Elías, hace cambiar, a preparar el camino, y cuando viene Jesús verdaderamente, ahí recién entonces serán sanados. Y será un nuevo pueblo de Dios. Levantarán las piedras para alabar a Dios. Y eso es lo mismo, los judíos y también los gentiles. Así que debemos volver.
Y la palabra dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y a la tierra con maldición. Si no vuelve, caerá maldición en la tierra. Antes que eso, entonces debemos volver. En aquel tiempo, en la sociedad de judíos, los padres no amaban a sus hijos y el hijo no respetaba a sus padres. Esa es clara señal que llegó fin del mundo. En el fin del mundo, los hijos desobedecerán a sus padres. Y los padres votarán a sus hijos. Tendrá conviviente, pero no hay familia. Viven juntos, pero no hay comunicación. Ahí está la soledad. Porque todos tenían cerrados puertas de su corazón. Esta situación, ¿no les parece muy familiar a ustedes? Los padres que botan sus hijos, algunos matan, violentan, y los hijos que desobedecen a su padre. Sí, estamos hablando de nuestro tiempo también. No hay nada mejor que aquel tiempo. Quizás es más peor que aquel tiempo. Es importante entonces que debemos volver. Volver significa arrepentirse. Mucha gente piensa que riquezas materiales hacen cambiar el corazón del hombre. Pero es todo al revés, hermanos. Cuando se cambia su corazón, se cambia su contorno, su ambiente. Es más importante el corazón que una buena casa. El amor no es mirar uno frente a otro, sino que mirar hacia la misma dirección. Cuando el Padre y el Hijo vive cristocéntricamente, entonces serán uno solo. Y el matrimonio debe mirar hacia la misma dirección. La familia sin Cristo, sin Jesús, sus corazones se alejan. Los que creen en Jesús se entienden mutuamente. Todo piensa dentro de su fe y dentro de Cristo. Por lo tanto, se entienden perfectamente. Y por causa de Cristo, sus distanciamientos se van a achicar, se van a acercar cada vez más. Así que, profeta Malaquías, proclama que el Mesías, Cristo, deben ser como el sol de justicia. Después del profeta Malaquías, produce 400 años de tiniebla, oscuridad, noche profundo. Y con la llegada de Juan Bautista empieza a amanecer. Empieza a proclamar en el desierto. Cuando decimos temor, vivimos con temor a la palabra de Dios. Temor a Dios significa que entregamos toda nuestra vida en las manos de Dios. No tener dudas influenciado por nuestros ambientes, la situación que vivimos, sino que entregar completamente a Dios. Tener fe en Dios. Esperar lo que hará Dios. Nuevas cosas que va a hacer Dios por nosotros. Y cuando Dios lo haga, entonces, como dice la palabra, saltaréis como becerro de la manada, liberado del establo. Podremos estar así de contentos, porque Dios estará con nosotros guiando y protegiéndonos. Que gracias lleguen a cada uno de vosotros. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu palabra entregada, Señor, que nos confirma con tu palabra que así va a ser.
Confiamos en tu palabra, Señor, que tú vas a llegar como sol de justicia. No vas a sanar, no vas a perdonar y vamos a gobernar juntos, Señor. Reinaremos junto contigo, Señor. Gracias, Señor, porque no tenemos ningún merecimiento, pero tú no lo elegiste a nosotros porque tú lo quisiste. Una vez más, solo podemos decir gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.